Muy buenas tardes, sean bienvenidos entonces a la continuidad de este encuentro de literatura fantástica, y ahora nos vamos a abocar a este panel, ¿sí? Que como ustedes pueden ver en el programa se llama Historia de la ficción fantástica, del gótico a nuestros días. Contamos con los siguientes especialistas: Patricio Sturlese, que va a proponer su trabajo Orígenes del Gótico; Mariela Ferrari, El resurgimiento de la literatura fantástica en lengua alemana en la primera mitad del siglo XX; y Wers, Perutz y Lernet Holemia; Luciana Solo, Italo Calvino, la literatura fantástica como búsqueda de un nuevo humanismo; y Marcelo Cohen, lecturas fantásticas contemporáneas. Les voy a leer, si me permiten, algunos antecedentes de los expositores del panel. Luciana Solo es licenciada en Letras Clásicas por la Universidad La Sapienza de Roma y profesor de la Alianza Francesa de Bruselas, Bélgica. Reside en Buenos Aires, donde ha enseñado italiano y latín, ha sido rectora del Liceo Italiano Cristoforo Colombo, se dedica a la difusión de la literatura italiana para público adulto y coordina laboratorios de escritura creativa en lengua italiana. Sus campos de estudio y de interés son la didáctica bilingüe e intercultural, la poesía y la traducción literaria. Patricio Sturlese nació en Buenos Aires en 1973, de padre italiano y madre argentina. Estudió teología con jesuitas en el Colegio Máximo de San Miguel y se ha dedicado a investigar sobre la historia eclesiástica, la Inquisición y las herejías en la época del Renacimiento. También a recorrer los principales lugares donde transcurren sus historias, castillos medievales y monasterios europeos. Sus anteriores novelas, El Inquisidor y La Sexta Vía, siguen siendo un éxito de ventas en España y América Latina, traducidas a varias lenguas y publicadas en más de 30 países. Vive y escribe en la ciudad de Bellavista, provincia de Buenos Aires. Marcelo Cohen es escritor y traductor. Ha colaborado con diversos medios periodísticos de la Argentina y España y traducido narrativa, ensayo, poesía de numerosos autores clásicos y contemporáneos. Fue responsable del proyecto editorial Shakespeare por escritores, una traducción de las obras completas de Shakespeare hecha por escritores iberoamericanos. Actualmente dirige, junto con Graciela Esperanza, la revista de Artes y Letras Otra Parte y la revista virtual de enseñanzas OPEL Semanal, de reseñas, OPEL Semanal. Ha publicado 5 libros de relatos, 1 de ensayos y 11 novelas. Y le agradecemos verdaderamente su presencia, una leyenda, Marcelo, muchísimas gracias. Y Mariela Ferrari, bueno, también muchas gracias por tu presencia, doctora en letras e integrante de la Cátedra de Literatura Alemana. Vamos a empezar, si ustedes gustan, por el orden en que figura en el programa. ¿Les parece bien? ¿Sí? Bien, muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Patricio. Bueno, vamos a hablar un poquitito sobre los orígenes de la novela de terror, del gótico. No me voy a extender demasiado porque tenemos compañeros de mesa que van a tener que exponer, y no sé si después habrá algún minutito para preguntas. Desde luego que sí. Vamos a tratar de hacer esto como si fuese el living de nuestra casa, ¿les parece? Así sacamos el clima solemne. Para la novela de terror uno tiene que saber que en algún momento no existió. Uno se tiene que situar en ese entonces. Hoy en día es muy fácil, uno dice Drácula y ya quizá cobra una patente internacional de lo que eso significa. Pero cuando hablamos de los orígenes de la novela de terror, uno tiene que saber que el género no existía en la literatura. Y peor aún, lo que imperaba en ese entonces, que era un pensamiento muy fuerte en la sociedad europea, era el iluminismo. Esto sucedió durante el siglo XVIII. Así fue que después ese siglo se llamó el siglo de las luces, ¿no? Por grandes pensadores como Locke, Montesquieu, Voltaire, etc. En este entonces aparece una novela en Inglaterra titulada El castillo de Otranto, de Horace Walpole, quien en ese entonces la editó y salió en su primera edición con seudónimo. No se animaba a poner su nombre porque iba a ser pulverizado por los críticos,
que eran tan despiadados como los de hoy, por supuesto. Pero en ese entonces Walpole decide escribir una novela que rompía el molde de lo que se iba leyendo hasta ese entonces, que generalmente las novelas estaban más representadas por las de caballerías, que eran otro tipo de construcción. No existía el terror, así por así decirlo, dentro de la narrativa. En este periodo histórico nace el terror gótico. Y acá quiero hacer una pausa para ponernos a reflexionar sobre el terror. ¿Qué es el terror? Ya en este entonces también, cuando el gótico empieza, los mismos autores empiezan a desarrollar el concepto de terror. Una mujer llamada Anne Radcliffe, antes de que terminara el siglo, lo define de forma magistral. Aunque terror y horror signifiquen sinónimo hoy en día, quizá en el vocabulario común, ella dice que el terror es aquello que, como sentimientos, nos inspira a hacer algo, quizá a evadir el terror. O sea, una mecánica en la cual las facultades se despiertan. Y el horror es todo lo contrario, es aquello que te bloquea. Quizá acá podemos ver las escalas, ¿no? Para graficarlo también, podríamos decir una escena donde alguien viene quizá por el pasillo acá de la biblioteca y sale un hombre, una careta de hombre lobo gritando. No hay espacio para la reflexión, simplemente para el bloqueo y para salir corriendo. Ahora, si uno empieza a ver movimientos extraños, como que entran encapuchados y hay una puerta de emergencia, uno tiene capacidad de discernir, de racionalizar ese miedo que empieza a crecer y uno tiene la capacidad de operar como para evadirse. Esto creó también dentro del gótico sus escuelas. Están las escuelas de los que llevaron la literatura gótica al extremo y los que se quedaron con el terror, ¿no? No toda novela, por ejemplo, no todo terror es gótico, pero todo gótico es terror. O sea, no podemos separar el término gótico del terror, pero sí hay que saber que no todo lo que produce miedo es gótico. Un asalto en la calle es terror, pero no es gótico. A uno se le queda sin nafta una puerta del cementerio una noche y viene una neblina y escucha un ruido. Ese tipo de miedo que puede llegar a venir es gótico. ¿Por qué? Porque copiamos dentro del género literario todo aquello que es la estética del gótico que ya venía en la Edad Media desde la arquitectura. El gótico en sí en la literatura es algo tardío, porque es una manifestación de arte que ya venía en la Edad Media, en la arquitectura, en la pintura, en la escultura. Y en la literatura se afianza por el deseo de rebelarse ante esta estructura que sucedía en el pensamiento europeo de este siglo, al racionalismo. Porque en definitiva el terror gótico plantea los misterios sin resolver. O sea, la casa con fantasmas, el grito en la noche en un castillo, hay cosas que nadie puede decir por qué suceden, y al no poder darle respuesta, íntimamente nace el terror en el hombre, porque no puede etiquetarlo. Esto se contraponía totalmente al racionalismo que intentaba explicarlo todo. Por eso cuando salió la primera novela gótica, no solo fue un género literario, sino que fue una rebelión contra el pensamiento que imperaba en la sociedad de esa época. Así fue que el primer escritor salió con su seudónimo, por supuesto. Cuando empezó a ver que su libro vendía y un montón, la segunda edición, él puso su nombre. Y después empezaron otros escritores a desarrollarlos y también a perfeccionarlos, porque uno cuando lee El Castillo de Otranto encuentra una estructura narrativa muy simple, muy básica. Quizá ya después con Frankenstein, en 1818, uno puede encontrar la primera novela que tiene componentes epistolares. O sea, ya el gótico se nutría de los esquemas, de los andamiajes literarios
para darle complejidad a las historias. Así comienza el gótico, simplemente con esto, aunque parezca algo realmente asombroso. No existía antes de este siglo formalmente ninguna novela, ninguna editorial que se dedicara a esto. Quiero seguir un segundito con un ejemplo, para que vean lo frágil que es la literatura por momentos, ¿no? En esta época había un poeta llamado Lord Byron, que en ese entonces los poetas eran como rockstars, ¿no? Eran muy reconocidos, viajaban de país en país, de reino en reino, eran aceptados por los reyes, entraban en las cortes, en los palacios reales, invitados en los salones, en las clases acomodadas. Eran personas que tenían preponderancia y que, a pesar de que tenían trabajos que hoy en día quizá, a nuestro entender, fuesen pocos, porque Lord Byron escribió poesía, pero tampoco tiene una bibliografía extensísima como puede tener algunos otros poetas. Murió joven, a los 36 años, un tipo comprometido también con las realidades políticas, intervino en las revueltas en Italia, murió en Grecia, apoyando la revolución en Grecia. Lord Byron en un momento invita a unos escritores a pasar una temporada de verano en su finca en Suiza. Para esto se trasladan de Londres a Suiza, pasan unos días y en este periodo ocurre una tormenta de verano. Entonces ya empezamos a ver el clima, ¿no? Estamos en una finca en los Alpes suizos, cerca de Ginebra, con una tormenta. Cuentan los presentes que se reunieron alrededor de un fuego, una chimenea, y mientras pasaban las horas, los días, se propusieron emular lo que hasta ese entonces los alemanes hacían muy bien, y eran los cuentos de terror fantasmagóricos. Y entonces Lord Byron propone a sus invitados que en ese periodo desarrollen un cuento, algo como para matar el tedio, nada más que para eso. Sus invitados, teniéndolo como ídolo, dicen, bueno, si me lo propone Lord Byron, hago un cuento. Así sucedió y pasó que esa tormenta dejó de estar y quedaron dos cuentos. Uno de ellos, escrito por Mary Shelley, que se llama Frankenstein. Miren ustedes, hoy es más fácil que la tabla del 1, decir Frankenstein, es conocidísimo. Pero ese entonces no, era el cuento de una muchachita que en un fogón, avivada por el deseo de un poeta para matar el aburrimiento, lo escribió. Y por el otro lado, en el mismo lugar, un tal John Polidori escribió El vampiro. En ese fogón, en esa chimenea, se creaban dos grandes pilares de lo que hoy conocemos como los clásicos del gótico, Frankenstein y después El vampiro. John Polidori escribió una novela que es muy, muy breve, muy, muy simple, pero después la va a recoger Sheridan Le Fanu y va a ser Carmilla, ya en la edad victoriana, y después la va a recoger Bram Stoker y va a ser Drácula, y con eso ya no hay que discutir más sobre el vampirismo dentro de lo gótico. Pero la literatura llegó a un punto de fragilidad que necesitó de un poeta aburrido para que después de siglos incluso, nosotros, aquí en la biblioteca, estemos hablando de ellos. Entonces, imagínense todos los recovecos que tiene la historia de la literatura. Y el gótico, bueno, dentro de lo que fue una crisis muy grande, nació con un lema general que es la sensación de lo sublime, el terror como sensación de lo sublime. Algo que después terminó por ser aceptado, el iluminismo dejó de ser, las monarquías cayeron y el género que nació en ese contexto llegó hasta nosotros. Yo no sé cómo andamos de horarios.
Bueno, lo redondeo. Después cualquier cosa hacemos algunas preguntas y yo les respondo si quieren sobre este tema, ¿sí? Les dejo el paso a mis compañeros de conversación. Muchísimas gracias. Mariela Ferrari. Hola, ¿qué tal? Sí, por favor. Yo me ocupo. Bien, yo también me voy a referir, pero muy sucintamente, como quedó claro que debo hacerlo, al concepto de lo fantástico en términos históricos, como marcó Patricio antes, con respecto al gótico y al horror, pero voy a cambiar de ámbito y me voy a referir a la historia de la literatura alemana, a ver, la historia de la literatura alemana conoce dos momentos de apogeo de lo fantástico centralmente. Uno que es bastante conocido para nosotros como lectores hoy, en la actualidad, la etapa temprana de apogeo, que sería el romanticismo, sobre todo el romanticismo tardío en la figura de Hoffmann, y un segundo momento de apogeo de lo fantástico que está dado en el fin du siècle vienés y alemán y que abarca toda la primera mitad del siglo XX. Ambas instancias son momentos de crisis, de convulsiones dentro de la historia alemana, y estas crisis van a asignar los trazos apocalípticos, oníricos, míticos, irreales y reales de la literatura fantástica en lengua alemana. Sí, como había dicho, el primer apogeo de lo fantástico fue bastante estudiado, sobre todo como ya mencioné también, en la figura de Hoffmann, pero no solamente en varios otros autores de la época, los autores románticos o de los romanticismos alemanes. Yo me voy a ocupar del segundo momento, el segundo apogeo de lo fantástico, para dar solo algunos aspectos relevantes de este renacimiento de lo fantástico, del resurgimiento de lo fantástico, en correlación con el contexto de crisis y de convulsiones históricas, intelectuales, artísticas de la primera mitad del siglo XX en Alemania y en el Imperio Austrohúngaro. Como recién mencioné, entonces, este contexto está asignado por varios acontecimientos críticos, como son el fin du siècle vienés y la decadencia del Imperio Austrohúngaro, las dos guerras, obviamente, el surgimiento del nacionalsocialismo y la derrota del nacionalsocialismo, y el periodo de entreguerras, que también está asignado por varias convulsiones, aunque es un periodo, toda esta primera mitad del siglo XX es un periodo muy fructífero a nivel intelectual. La transformación, o la idea central de mi trabajo, es que la transformación y el renacimiento de lo fantástico en lengua alemana a finales del siglo XIX y comienzos del XX se articula con un cuestionamiento o con el cuestionamiento de un concepto unívoco de identidad. Identidad en un sentido subjetivo, o identidad en el sentido de la definición o delimitación de un yo, en correlación con el contexto y con las ideas del contexto del fin du siècle vienés. Conocemos bien a Freud, pero también de otros pensadores como Mach, Mausner, etc. También el cuestionamiento de un concepto de identidad en su sentido colectivo, y de una concepción acerca de la nación o del imperio, que trabajan los tres autores que yo mencioné en el título y no volví a mencionar acá: Hans-Heinz Evers, Leo Perutz y Alexander Lernet-Zulenia. Lo fantástico en este resurgimiento a comienzos del siglo XX también se redefine en términos categoriales o genérico-literarios, porque abarca géneros que no habían sido trabajados anteriormente, como por ejemplo la novela, o pasa a ser trabajado en el cine, en vinculación con uno de los autores sobre los que yo trabajé, Hans-Heinz Evers, que quizás no es tan conocido en términos literarios, o quizás no escucharon de él en términos literarios, pero sí escucharon de él en conexión con el cine mudo alemán y conocen El estudiante de Praga, la película
de la que él realizó el guión. Y un último aspecto de la identidad cuestionada en este renacimiento de lo fantástico a comienzos del siglo XX es el sentido de la identidad de lo real o el cuestionamiento de lo real como tal que se produce siempre en lo fantástico. En su localización interdisciplinaria entre lo individual y lo social, entre lo objetivo y lo subjetivo, la identidad se establece como el punto de confluencia entre el pensamiento de la época y lo fantástico. El concepto entonces reúne perspectivas provenientes de muchos espacios históricos y ámbitos de la inteligencia de la época, pero el concepto es puesto en crisis tanto en este pensamiento de la época como en lo fantástico en estos tres autores y en el resto de los autores que establecen el renacimiento de lo fantástico en el siglo XX. En Evers, este concepto de la identidad en crisis se relaciona con el trabajo sobre la transgresión y la creación, o el problema en realidad de la transgresión y la creación de límites y de tabúes, la transgresión social y estética, y también la transgresión de géneros literarios, de géneros artísticos. Lo fantástico se define en lo liminar entre el exotismo y el erotismo, la novela de aventuras, la mezcla de lo alto y lo bajo, y las figuras de la creación, que también tienen que ver con la definición identitaria en sus novelas, se manifiesta, por un lado, en diferentes niveles también, a partir de la rebeldía frente al creador divino y la representación del creador satánico y el creador artístico, el creador científico y el padre biológico, que son todas formas desde las cuales se plantea un cuestionamiento de lo identitario en sus textos, sobre todo en Al Raune, su novela más conocida. En Al Raune, además, se trabaja específicamente el problema de la identidad en términos genéricos, el problema de la identidad de los roles genéricos, lo femenino y lo masculino en esta época. La mujer, Evers recoge en realidad una temática que ya pertenecía a la tradición de lo fantástico anterior, a ese primer apogeo de lo fantástico, que es la mujer como lo otro, como representante de lo otro, pero que en esta época adopta además las figuraciones del Art Nouveau y de la femme fatale y la vamp, tan propias de la primera mitad del siglo XX. Y el erotismo que va a representar Evers en su novela y en sus novelas, en realidad en su trilogía fantástica alrededor de la figura de Frank Brown, es un erotismo que se conecta con otra forma de crisis identitaria que tiene que ver con la anulación del yo desde el punto de vista del poder y la libertad. En el segundo autor, en Leo Perutz, el cuestionamiento identitario cambia completamente de clave y se conecta con, por un lado, las ironías de la historia y por otro lado, el problema de la discontinuidad de la vida, que tiene que ver con el contexto austrohúngaro en el cual está escribiendo Perutz, y la crisis de la conciencia y el lenguaje a comienzos del siglo XX. Perutz trabaja sobre la constelación tiempo, historia, memoria e identidad, y en su obra se manifiesta una especie de incertidumbre acerca de una causalidad histórica objetiva o neutral, demostrada por los hechos, frente a la aparente irracionalidad o la casualidad fatídica de las historias que tiene visos grotescos en general. Las novelas, y esto es una característica de la poética perutziana, las novelas histórico-fantásticas de Perutz juegan con un multiperspectivismo prismático que hacen a la modernidad de su obra y exploran de alguna manera o realizan una especie de sondeo de la modernidad donde se exhiben las incertidumbres de la encrucijada entre la historia individual y la historia colectiva. Perutz cuestiona
la separación estricta entre una forma de verdad histórica, determinable u objetiva, frente a una subjetividad que no puede determinar esa verdad histórica como tal porque ella misma es cuestionada o está fracturada en conexión con este contexto de la crisis de la conciencia y el lenguaje. En el tercer autor que quería presentarles, Alexander Lernet-Follenia, hay un aspecto recursivo en su obra que es otra forma de lo fantástico en la época, que también se conecta con la crisis de la conciencia y el lenguaje en esta época, a comienzos del siglo XX. Este aspecto recursivo de su obra es algo que yo denomino la duplicidad confluyente del Zwischenraum, del espacio intermedio, como un recurso fantástico. Sabemos que lo fantástico, desde la definición de Todorov, que es muy objetable en muchos sentidos, pero que se define a partir de la ambivalencia o de la ambigüedad. Bueno, Alexander Lernet-Follenia trabaja sobre esta ambigüedad a partir de la representación de espacios liminares, como son, no sé, puentes o el camino de la muerte, entre lo real o lo histórico y el mito, el sueño y la locura. En la poética de Lernet-Follenia, el conflicto identitario se transpone a una forma de duplicación del personaje, digamos, el problema del doble obviamente es retomado por todos estos autores y es un tema también típico de lo fantástico. Y la identidad o la cuestión identitaria acá se plantea a partir del problema de la interpretación como desvío o desvarío en el límite entre lo racional y lo irracional, desde diversas perspectivas también. Aquí también hay una forma de multiperspectivismo como aparece en Perutz. En los tres autores, la asociación entre la historia universal, entre las condiciones históricas contemporáneas y la historia personal, representa la desintegración de la subjetividad que se manifiesta en las delimitaciones identitarias del hombre y la mujer modernos, a comienzos del siglo XX, y en la confluencia entre la historia personal y la social se manifiesta la crisis identitaria, de acuerdo con la cual la decadencia del imperio es la decadencia de sus sujetos, de estos personajes, pero sobre todo es la decadencia de un concepto general, o de una definición más general de subjetividad, como aparece en la crisis de la conciencia y el lenguaje. No me voy a detener en analizar los aspectos o las problemáticas, las formas de cuestionamiento identitario en los tres autores, que sería bastante más extenso, pero sí quisiera plantear también para cerrar una cuestión que me parece bastante clave en la correlación, o con respecto a la correlación del resurgimiento de lo fantástico y el contexto, y es que en los tres autores la competitividad y el conflicto individual, el conflicto político, el conflicto social, familiar, el conflicto de género, nacional e imperial, todas estas formas aparecen representadas en sus obras, se expresan poniendo en peligro la subjetividad. En Evers se manifiesta específicamente el conflicto intergeneracional y el genérico, hombre-mujer, joven, anciano, adulto. En Perutz y en Lernet-Follenia se representan directamente la lucha y la guerra de manera explícita, tanto a nivel individual como a nivel político, pero en los tres casos, y esto es, me parece lo particular en la obra de estos tres autores, la guerra se define siempre por otros medios hasta llegar al exterminio del otro, que también expresa el exterminio del yo. Esos otros medios utilizados por los personajes de los tres autores se definen como, en el caso de Evers, mentiras o ficciones, en el caso de Perutz, engaños y traición, y en el de Lernet-Follenia, actos criminales, mentiras y desvaríos. En los tres casos son actos performativos, actos lingüísticos, y la ficción como mentira, como engaño, como desvarío, en estos tres autores, acrecienta la ambivalencia representacional y la complejidad polivalente, interpretativa de lo fantástico, y también acentúan la sensación de inquietud y la imposibilidad de visibilizar las causas
y la desconfianza con respecto a la realidad y su cognoscibilidad, que es el aspecto central de lo fantástico. Gracias. Muchísimas gracias, Mariela. Vamos a continuar con la licenciada Solo. Muy bien, muy bien. Buenas tardes. ¿Me escuchan? ¿Se escucha? Bien, quiero agradecer antes que todo la organización de esta jornada por habernos facilitado este espacio para hablar de Italo Calvino. En una disertación pronunciada en varias universidades de Estados Unidos a comienzos de 1960, Italo Calvino hacía mención de las líneas para un nuevo humanismo de la civilización industrial, trazada por dos pensadores italianos, Piero Gobetti y Antonio Gramsci, que si bien muy diferentes entre ellos, habían postulado nuevas formas de democratización y emancipación cultural para la Italia postfascista, formas alcanzables mediante una integración de la tradición cultural italiana con la vida cotidiana del momento. No se escucha bien. Precisamente, ¿mejor ahora? Sí. ¿Querés tomarlo? Bueno. Precisamente esta idea de humanismo estuvo presente en las reflexiones de Calvino hasta 1985, cuando la muerte le sorprendió en la ciudad de Siena. En aquellos últimos meses de vida estaba preparando una serie de clases, de lectures, para la Universidad de Harvard. De sus apuntes, publicado póstumo con el título de Lezioni americane, 6 proposte per il prossimo millennio, emana profusamente un enérgico llamado a esta concepción de humanismo. En el texto de la conferencia de 1960, Calvino explica cómo, después de haber sido un fervoroso representante de la epopeya neorrealista, que inmediatamente después de la guerra se propuso mostrar al mundo la vivencia de la resistencia contra el fascismo en Italia, haciendo encontrar al arte con la historia, con la política y la sociedad del momento, decidió tomar el rumbo de la literatura fantástica. Para explicar esta decisión de cambio, nos cuenta que su inspiración había dejado de encontrar energía física y moral en la realidad y por lo tanto pensó en trasladar esta energía en aventuras fantásticas fuera de nuestro tiempo, fuera de la realidad. Con precisión, la denominación que utilizó Calvino para esta innovación de su creatividad fue la de transfiguración fantástica. En realidad, el recurso tenía una larga historia en la cultura literaria. Para trazar su nuevo camino como escritor, Calvino miró tanto hacia la tradición popular como hacia la herencia de los clásicos, en particular de Ovidio y de Ariosto, consciente de estar trabajando con un conjunto de aportes muy heterogéneo. Las relaciones establecidas con la tradición popular son explícitas. Calvino es autor de una magnífica recopilación publicada en 1956 por la editorial Einaudi en Torino, de los cuentos populares regionales italianos. El título completo de la obra, que aclara perfectamente su intención y sus características, es Fiabe italiane raccolte dalla tradizione popolare durante gli ultimi 100 anni e trascritte in lingua dai vari dialetti da Italo Calvino. Del cuento popular le interesaban la estructura lineal, el ritmo y el poder de síntesis de la narración, que a pesar de presentar formas elementales, funciona como un poderoso contenedor de sentido, existencial y cultural al mismo tiempo. Con respecto a los clásicos, la investigación de Calvino acerca de la más antigua forma del cuento y de la novela en la península se detuvo con especial interés en la influencia de las leyendas medievales y de los cuentos renacentistas. Ludovico Ariosto, autor del poema Orlando Furioso en el siglo XVI, fue el admiradísimo poeta que Calvino nunca se cansó de releer, en el intento de revelar sus secretos casi insondables acerca de cómo mirar al mundo con ironía, generosidad y elegancia, siempre manteniendo un poderoso resguardo sobre la dimensión íntima personal del autor. Calvino estaba convencido de que la enseñanza de Ariosto, verdadero modelo del uso equilibrado de una inteligencia organizadora y de una fantasía sin límites, podría resultar muy útil en la época de las computadoras y de los vuelos en el espacio, en respuesta a las exigencias de los tiempos que se estaban acercando.
La poesía de Ariosto es el resultado del encuentro de la herencia clásica, del legado de Homero y Virgilio, con la vitalidad de la cultura popular. El Orlando Furioso, poema en octavos que relata las hazañas de Carlomagno y de sus paladines, es el cierre, en una versión culta y refinada, de una larga serie de poemas anónimos denominados canterini, que habían tenido difusión oral y celebrado los valores de Europa cristiana en el transcurso de la Edad Media. Era esta síntesis original lo que fascinaba a Calvino. En otro artículo, este de 1970, publicado en el diario Le Monde, bajo el título Los límites de lo fantástico, Calvino aclara que el uso de la fantasía en la literatura produce la acción benéfica de alejar al lector de las emociones, permitiéndole tomar distancia del pensamiento racional convencional y utilizar una lógica diferente, otra, que lo desvincule de la experiencia cotidiana y de las reglas establecidas. Las diferentes interpretaciones de este recurso creativo y literario a lo largo del siglo XX son definidas por Todorov, quien utiliza el término de maravilloso refiriéndose a una forma racional de utilizar la imaginación, generando, mediante juegos e ironías, complicidades con el lector y permitiendo de tal manera que el hombre contemporáneo exprese sus deseos y temores ocultos. La idea de una posibilidad de desplazamiento, de un cambio de perspectiva como solución para la creación literaria en un preciso momento de la historia, acompaña todo el recorrido crítico, intelectual y creativo de Calvino. En un famoso debate con los escritores reunidos alrededor de la revista Il Menabò en 1962, el autor de la trilogía se propuso indicar un camino posible para enfrentar el laberinto, que se configuraba como el espacio no antropocéntrico de la cultura postindustrial al que el escritor debía enfrentarse. Entre dos opciones, aquella de trazar un mapa lo más detallado posible del laberinto, por un lado, y aquella de perderse sin rumbo en él, por el otro, Calvino proponía la solución de desafiar el laberinto, aceptando su complejidad y sus contradicciones, porque el laberinto es el mismo laberinto lo que está modificando la condición humana contemporánea. Por lo tanto, es evidente que este desafío consistía en la elección del género fantástico realizada por Calvino en los años 50 con la escritura de la famosa novela de la trilogía de los ancestros. De este desafío surgió la inspiración de la metáfora del vizconde que sigue viviendo en un cuerpo cortado por la mitad, del caballero invisible por debajo de su armadura y del joven aristócrata que decide vivir el resto de su vida trepado a los árboles para nunca más tocar el suelo. Especialmente esta última variación sobre el tema, la de un posible desplazamiento hacia arriba, hacia lo elevado y lo opuesto a la ley de gravedad, vuelve a presentarse en la primera de las conferencias americanas de Calvino, cuyo tema es la liviandad. En esta ocasión, en un intento de sintetizar su carrera a lo largo de 40 años, el escritor reconoce y define su labor como una larga y continua búsqueda de sustracción de peso o de liberación de las sensaciones de gravedad, inercia, opacidad del mundo, en busca de la liviandad como de un valor, de un impulso vital. Cita al respecto el ejemplo de la metamorfosis de Ovidio, donde la criatura cambia milagrosamente de estado y de forma para liberarse de ataduras y reglas establecidas por la civilización o por los dioses, para emanciparse y poder vivir eternamente. En la dimensión fantástica del poema de Ovidio, que es a su vez una inmensa recopilación de leyendas y creencias, consiste la posibilidad de rescate que los personajes logran alcanzar, evadiendo, mediante una intervención mágica y prodigiosa, de alguna específica condición de sufrimiento e injusticia que las aflige. En un texto anterior de 1979 sobre la metamorfosis de Ovidio, Calvino había observado la sorprendente modernidad del concepto de humano en esta obra del sensible y atormentado poeta romano. Este justamente entendía al mismo ser como un conjunto de cualidades corpóreas, psicológicas y morales presentes en común en el mundo animal, vegetal y cósmico. El mito, que es el relato fantástico por antonomasia, reúne elementos antropológicos naturales por un lado y divinos, excepcionales por el otro, produciendo el encuentro de los opuestos, real y fantástico, o racional e irracional, se unifican, se confunden.
En el mismo volumen, dedicado a la inmortalidad de los clásicos de la literatura universal que contiene el texto sobre Ovidio, 2 ensayos están centrados en el Orlando Furioso de Ariosto, a confirmar la fascinación por esta obra y por su autor, de Calvino, quien en particular admiraba la técnica y las estrategias de la narración, la máquina inventada por Ariosto. El primer elemento fantástico, sorprendente, maravilloso y geométrico al mismo tiempo del poema in questione è su circolarità. L'Orlando è un poema che si rifiuta di cominciare e si rifiuta di finire. La estructura y la dinámica de la obra responden a criterios de movilidad permanente y a una fuerza mutante y centrífuga. De estos mismos mecanismos y su funcionamiento se encuentran abundantes ejemplos en toda la obra ficcional de Calvino, desde la trilogía de los ancestros, ya mencionada. En una de ellas, El Cavaliere Inesistente, las alusiones al Orlando Furioso son explícitas, hasta la posmoderna Si una noche de invierno un viajero, de 1983. Por otro lado, se observa una clamorosa ruptura de la estructura novelesca en Las ciudades invisibles, donde se utiliza un modelo narrativo, el relato contenido en otro relato, que reproduce el esquema de Las Mil y una noches y del Decamerón de Boccaccio. Otro elemento en común con estos clásicos es el hecho de incluir en el relato principal, como en un marco, la serie de los relatos secundarios. Volviendo al Furioso de Ariosto, este poema, que representa el espíritu renacentista en toda su expansión, se construye como una ramificación laberíntica de argumentos. La narración tiene un centro de gravedad real, la ciudad de París sitiada por los moros, y uno ficticio, el palacio del mago Atlante, donde se reúnen los objetos y las personas extraviados. El desdoblamiento del espacio y del relato es una representación más de aquella metáfora de la polaridad entre real e irreal, racional y fantástico, que Calvino no se cansa de proponer a sus lectores. Un proceso similar se encuentra también en los relatos titulados Cosmicómicas, escritos en 1965. Cada uno de ellos se inspira en una ley de la ciencia o en un fenómeno de la física, de donde nace una situación que paradójicamente resulta ser tan fantasiosa cuán profundamente humana. Estoy acostumbrado a pensar la literatura como una búsqueda de conocimiento, por lo tanto, considero que el ámbito existencial incluye la antropología, la mitología, la etnología. Creo, por lo tanto, que el razonamiento profundo que es implícito en toda actividad literaria tiene que ser buscado en sus correspondientes necesidades antropológicas. Esta palabra nos permite pensar que la búsqueda de Calvino estaba orientada hacia la misma visión policéntrica y multidisciplinaria que en las últimas décadas se ha convertido en la base de la llamada filosofía del reconocimiento, gracias a la que hoy es posible formular un nuevo y más completo sentido del hombre global que exige igualdades y diferencias al mismo tiempo. Según esta mirada, es posible releer y volver a contextualizar la elección de lo fantástico por parte de nuestro autor. Con esta intención, sus palabras puedan resonar quizá más claramente para nosotros hoy. Dice Calvino, al escribir una historia completamente fantástica, me encontraba sin darme cuenta expresando no solo el sufrimiento de ese momento en particular, sino también el impulso para salir de él. Mi deseo es, para concluir, darle voz a la palabra del escritor que me ha traído aquí con ustedes. Seré muy breve en la cita, lo prometo. Es el final del primer capítulo del Barón Rampante. Ya he dicho que pasábamos horas y horas en los árboles, y no por motivos prácticos como hacen muchos niños, que suben a ellos solo para buscar frutas o nidos, sino por el placer de superar difíciles protuberancias del tronco y horcaduras, y llegar lo más alto que podíamos, y encontrar buenos sitios donde pararnos y mirar el mundo allá abajo, a gastar bromas y decir cosas a quien pasaba. Me pareció pues natural que la primera idea de Cosimo, ante aquel injusto ensañamiento contra él, hubiera sido trepar a la encina, árbol que nos era familiar, y que al extender sus ramas a la altura de la ventana de la sala, imponía su actitud desdeñosa y ofendida a la vista de toda la familia.
Se va a caer, pobrecillo, exclamó llena de angustia nuestra madre, que nos habría visto de buen grado a la carga bajo los cañonazos, pero a la que preocupaba cualquiera de nuestros juegos. Cosimo subió hasta la horqueta de una gruesa rama, donde podía estar cómodo, y se sentó allí, con las piernas colgantes, los brazos cruzados con la mano bajo las axilas, la cabeza hundida entre los hombros, el tricornio calado sobre la frente. Nuestro padre se asomó al antepecho. «Cuando te canses de estar ahí, cambiarás de idea», le gritó. «Nunca cambiaré de idea», dijo mi hermano desde la rama. «Te la verás conmigo en cuanto bajes». «Yo no bajaré nunca más», y mantuvo su palabra. Muchas gracias. Marcelo Cohen. Buenas tardes. Cuando los compañeros de la organización me invitaron a participar, en principio les dije que no podía preparar nada. Un poquito más el micrófono, Marcelo. Cuando los compañeros me invitaron a participar hace 3 o 4 meses, les dije que en principio no podía, que no podía preparar nada. Pero al mismo tiempo, conversando con ellos por mail, después de pensarlo, me pareció que podía aportar algo como no sistemático, como amateur dedicado a la literatura fantástica, como traductor, como practicante efectivo del género, en el sentido amplio en que empiezo a verlo ahora. Entonces, les propuse hacer una simple lectura comentada, un catálogo comentado, o una selección de catálogo comentado de algunas obras fantásticas que me parece que señalan una diferencia más o menos cualitativa con la literatura fantástica anterior durante lo que va de este siglo. Y entonces, hace un par de semanas, empecé a tomar las notas y esto se convirtió en una cosa desmesurada que abarcaría varias horas de conversación, durante la cual todos, incluido yo, nos quedaríamos dormidos. Entonces, lo que hice fue, fiel a mi palabra conmigo mismo, de ofrecerles algo que tal vez en parte ustedes hayan leído o conozcan, pero que me parecía que faltaba en el programa, en la lista de temas a tocar en el programa. Traje unos machetes para ir refrescándome la memoria sobre algunos conceptos y partes de lo que escribí sobre algunos autores durante estos días. Así que esto es un rompecabezas de los cuales le voy a leer algunas piezas y de las otras voy a hablar. Les pido perdón por la no sistematicidad y por las pretensiones. Sí, por supuesto que es muy difícil, bueno, no tiene el menor sentido empezar a contar a partir de 1999 o del 2000 o del 2001. Pero sí, bueno, voy a referirme a obras que fueron escritas en este siglo, a pesar de que hay autores que siguen escribiendo ahora, que me parecen muy importantes y cuyas obras que me parecen más destacadas son de las décadas finales del siglo pasado. Pero lo primero que vale la pena tener en cuenta para entender un poco qué creo yo que está pasando es que heredó
que heredaron los escritores. Y ahora voy a hablar un poco indistintamente de la ciencia ficción y de la literatura fantástica, quizás por el camino que he explicado por qué. ¿Qué es lo que recibieron esos autores y qué les parecía insatisfactorio, qué necesitaron adaptar o qué naturalmente se fue transformando en otra cosa, en parte por algunas corrientes recibidas y en parte porque los cambios de las apariencias se aceleraron, como es público y notorio, incluso hasta abarcar la técnica y las utilidades. Pensemos que ahora se usa mucho, que ha llegado al público consumidor el concepto antes encriptado de obsolescencia programada, ¿no? Todos sabemos que los telefonitos a los 3 años dejan de usar, dejan de servir, hay que cambiarlos, los hardware y los software hay que actualizarlos permanentemente. Esto implica un trabajo permanente de parte del consumidor, de actualización de conocimientos y de tareas siempre pendientes para no quedar atrasado respecto a la supuesta evolución, el progreso y la ganancia de eficacia hacia lo que la cultura capitalista y también buena parte de la cultura socialista no ha dejado de cultivar, y ahora llega al paroxismo, que es el avance permanente, la inacabable marcha hacia adelante. El que queda atrás pierde. Bueno, todo esto no voy a abundar, lo sabemos. Pero el trabajo del ciudadano consumidor ha aumentado considerablemente. Si cualquiera que mire el telefonito sabe que la primera pantalla de un teléfono inteligente, los iconos que automáticamente se ponen al principio, por más que uno baje más aplicaciones, son iconos de utilidades. Agenda, uno que se llama utilidades y que incluye programación, brújula, diario, GPS, en fin, todas esas cosas. El trabajo del consumidor ha aumentado exponencialmente. Y esto ha sido recientemente muy bien analizado por un autor norteamericano, historiador del arte, que se llama Jonathan Crary, que publicó el año pasado un libro que se llama 24/7, en referencia al hecho del sueño capitalista, que incluso ha sido, ha habido intentos de llevarlos a la práctica en soldados estadounidenses y de otros países, y también incluso en voluntarios para experimentaciones con obreros, que es la posibilidad de la eliminación total del sueño. Por lo menos durante periodos muy largos, para mantener la atención, la eficacia y el trabajo durante periodos de continuidad absoluta sin ruptura. Por supuesto que esto no sucede en nuestra vida, pero sí es cierto que muchos de nosotros conocemos a alguna persona, y son muchas en el mundo, y muchas en cada país, y muchas en cada ciudad, que hoy en día se levantan un par de veces durante la noche para chequear los mails. Digo todo esto porque me parece bastante ilustrativo de una cuestión esencial, que es el último asalto que está realizando la sociedad que podríamos llamar tecnofinanciera, en su dominio absoluto del lenguaje por el verbo de la productividad y del tiempo por el trabajo. El último asalto que está intentando es el asalto al sueño, que, como todos sabemos, es la vertiente de la posibilidad de otro mundo, la intimidad total, inalienable, el lugar donde pasa lo incontrolable y el veneno de la literatura fantástica.
¿cómo responde a este estado de cosas? Que se complementa con otras cosas que cualquiera que lea los periódicos con un poco, los diarios con un poco de atención, sabrá que forman el paisaje de las apariencias aparencial de nuestro mundo. Biopolítica, intervención en la carne, programación de los nacimientos, indiferencia absoluta por la corrosión y el peligro del planeta y por lo tanto de nuestras vidas también, hedonismos generalizados, proliferación de afectividades en torno a la muestra permanente de uno mismo, proliferación incontenible del yo en su faceta más superficial. Desmaterialización de la vida, disfrute cultural generalizado, democrático, cultura al alcance, cultura masiva al alcance de todos, inmediata, actualización, obligación de actualización permanente, y expansión del régimen técnico-financiero, exilio de lo real por lo virtual, etc. Ante esto, los escritores de este conjunto de géneros toman el relato, sobre todo la novela, como un campo de experimentación con nuevas clases de órdenes que asimilan el desorden, en primer lugar el de las normas genéricas. Yo creo que hoy no hay, casi, hay algunos exponentes que a mí me parecen muy notables, pero existe muy poco el fantástico tal como podían concebirlo los teóricos de hasta los 50 o los 60 que estudiaban a Henry James, incluso algún aspecto de la literatura de Calvino o a los escritores ingleses como Aitken o el mismo Cortázar, los cuentos de Cortázar. No hay esa literatura prácticamente que trabaja en esa zona, que trabaja en la zona ambigua entre lo real, lo irreal, lo imposible y lo racionalizable, lo sobrenatural y lo cuantificable por la ciencia, o lo natural. No hay sobre todo la literatura que trabaja con esos espacios tratando de crear un descolocamiento, porque la literatura que se practica hoy en torno a temáticas similares a estas ha recibido toda la herencia de la última mitad del siglo XX, que es una literatura profundamente tendiente a la autonomía respecto a lo real. Y al mismo tiempo ha recibido de multitud de teóricos, filósofos, sociólogos, etcétera, una sospecha frente a cualquier idea fija de lo que se pueda definir como realidad. Es decir, la idea de realidad misma con la cual se contraponía buena parte del universo fantástico, no solo ha recibido los cuestionamientos de Einstein, de Freud y toda la primera mitad del siglo XX. Estamos después de Baudrillard, que dijo que la guerra de Irak no sucedió. Y estamos ante el secuestro de la realidad por la virtualidad. A tal punto que una de las grandes herencias, de las importantes herencias poéticas que llegan a nosotros a través de las últimas 2 décadas del siglo XX, que es el cyberpunk, y una de cuyos focos temáticos es la realidad virtual, ya no es operativa temáticamente, ya no es lo que más interesa. Sin embargo, sí interesa otras cosas que practicó y son indelebles por el momento, otras marcas que dejó la práctica del cyberpunk, que es la existencia del hacker como personaje y la indefinición
un acento puesto en algo que es característico de la ciencia ficción desde que comenzó, y es su imposibilidad de definición de poética. Porque así como hay definiciones muy tajantes, claras y compartibles del policial negro, por ejemplo, no podemos definir una poética de la ciencia ficción, porque la ciencia ficción ha sido esencialmente vampírica, mezcladora, y se puede definir por contenidos temáticos, pero no por sus operaciones textuales. La herencia de la textualidad, de la insistencia en que la literatura es un espacio donde las cosas suceden de otra manera, y es un espacio de experimentación, es un espacio, si queremos también incluso virtual, donde el contacto con la experiencia no deja de existir nunca, pero en el momento de realizarse se corta, porque la única experiencia es la de la escritura. Es como dice Beckett, ¿no? La literatura no tiene nada que ver con la experiencia, le dice a un periodista, uno de los pocos periodistas que logró entrevistarlo. La literatura no tiene nada que ver con la experiencia. Of course you use it. Por supuesto uno la usa, ¿no? Pero bueno, ya sabemos, yo no voy a abundar en esto, aquí está lleno de amigos universitarios que saben estas cuestiones, pero esto ha sido muy productivo para la respuesta de un desorden ad hoc para volver a la experiencia en torno al robo en respuesta al robo de la experiencia a que somos sometidos cotidianamente. He hablado del cyberpunk. Hay algo que viene también de las últimas décadas del siglo XX, y es lo que es un auge a través de algunos escritores de la sátira de tintes fantásticos. Voy a nombrar solamente dos. Voy a nombrar a Kurt Vonnegut, que es un escritor satírico en la tradición de Swift, y antes incluso, quizás incluso en la de Asno, en la de Apuleyo, pero al mismo tiempo tiene una mirada nerviosa, irritada y humorística al mismo tiempo sobre la historia contemporánea a él, de la última parte del siglo XX. El otro es un escocés que se llama Alasdair Gray, escritor no demasiado leído en nuestro país, aunque sí de culto en nuestro país y en muchos otros países, que escribió una novela que se llama Lanark, que no es su novela más exactamente satírica, pero es su mejor obra, y que practica un tipo de sátira muy relacionada con las costumbres de la clase media, incluso de la clase media cultivada, y podríamos llamar progre, de su tiempo, y sobre todo de Escocia, no, por supuesto de Escocia, pero al mismo tiempo introduce dos elementos sustanciales. Uno es que en ese tipo de sátira hay saltos kafkianos, no me voy a detener en esto, pues sería largo de explicar. Tiene incluso cuentos situados en China. E ilustra sus propios libros. Es pintor, es un dibujante muy interesante, tiene un estilo inmediatamente reconocible para el que haya visto dos libros de él, porque es su estilo de dibujo, y escribe en un estilo muy lapidario. La combinación del estilo lapidario es de casi sin comas, de frases muy claras, que se contraponen, y en la contraposición de frases muy claras es donde surge la sorpresa de lo que está pasando ahí. Los dibujos
Gray es uno de los adalides de la creación de nuevos espacios de libro donde donde el texto logre colar en la cabeza del lector y por lo tanto en la realidad algo que antes no estaba. El otro gran escritor que John Clute, el director de la Enciclopedia de Ciencia Ficción hasta el momento más importante, según todos los cultores del género, que John Clute, gran especialista del género, el otro autor que John Clute considera el escritor más importante de la ciencia ficción de la segunda mitad del siglo XX, y dice él, y probablemente uno de los más grandes escritores vivos, más importantes escritores vivos. Dice, no el más grande, esto es muy difícil de decir, y es imposible decir que alguien es el escritor más grande, por supuesto, y seguramente Woolf no lo es, pero sí el escritor más importante para su género. Woolf es un escritor que escribió muchísimo, es ingeniero, estuvo en la Guerra de Corea, y cuando regresó de la guerra volvió a trabajar de ingeniero e inventó las papas fritas Pringles. Y al mismo tiempo, esto lo digo porque da una idea del curioso mundo mental que tiene este sujeto, que puede escribir para que en la tradición del fantasy, que es otra tradición que ahora el siglo XXI ha reavivado y que podemos remontar recientemente a Tolkien por un lado, a Mervyn Pike por otro lado, es el escritor que ha introducido, ha combinado indiscerniblemente el género del fantasy, de grandes sagas, de pasados vagamente medievales, con la ciencia ficción. En un continuo textual, nutrido, tanto de ese tipo de poética como de la gran literatura, porque el estilo de Woolf puede ser imperturbablemente y líricamente proustiano y puede tener las referencias al pasar, irónicamente y casi imperceptiblemente, a objetos culturales de la más diversa índole. Woolf escribió varios libros unitarios, entre ellos la primera gran novela, yo creo, o una de las primeras grandes novelas que se escribieron sobre la cuestión de la clonación, que se llama La quinta cabeza de Cerbero, que además es una novela que transcurre dividida en 3 partes, que cuenta 3 historias absolutamente diferentes, en tiempos muy diferentes, y que solo el lector, y que queda al lector discernir en qué medida se relacionan. Y después tiene una serie de libros que curiosamente traspolan sus propios nombres, como La muerte del Doctor Isla, La isla del Doctor Muerte, y otra variación más que no me acuerdo. Todos son libros de cuentos bastante gruesos, pero es sobre todo conocido por una de las sagas más monumentales y complejas que yo creo que se han escrito hasta ahora, de mezcla de estos géneros, que consta de dos tetralogías y una trilogía que parece que se ha terminado, y yo realmente no tengo la idea si todavía la terminó o no, que es sobre un planeta que se llama Earth, que dicho en inglés es una variante de Earth, ¿no? Es un mundo donde el Sol se está extinguiendo y los habitantes, es un pasado infinitamente lejano, en donde ya ha pasado de todo, al punto que hay mineros que son un poco simiescos, que desentierran, que trabajan de excavar el suelo y desenterrar electrodomésticos como los que usamos nosotros. Pero en ese universo, bueno, pero el protagonista, la primera tetralogía está protagonizada por alguien que conocemos de niño y que se llama Severian.
No les puedo contar todo esto porque tenemos poco tiempo y es inmensamente larga. Severian es un niño huérfano y como todos los niños huérfanos de ese mundo, lo crían y ese mundo está dividido en gremios. Lo crían el gremio de los torturadores. Los torturadores no son seres siniestros, son los personajes que cumplen un trabajo sumamente desagradable y por eso son despreciados o apartados por el resto de la sociedad, pero son terriblemente cultos, saben de medicina, saben de leyes, saben de muchas cosas porque cuando un juez dice a este tipo por lo que hizo hay que arrancarle 3 centímetros de piel con media pulgada de tejido muscular, ellos lo pueden hacer a la perfección. En un momento hay una revuelta de nobles y cae prisionera una princesa, de la cual Severian, que es jovencito, y tiene que hacer de carcelero y se enamora de ella. Como sabe que la van a torturar porque el delito de ella es muy grave y va a sufrir, le da una daga para que se mate. Solo les voy a contar esta anécdota. En un momento determinado, bueno, esto le cuesta a Severian que le puede costar la vida, pero su mentor y su maestro le dice, te voy a salvar y te voy a mandar muy lejos a un lugar para que ejerzas tu oficio de verdugo en el mundo. Entonces Severian sale al mundo que no conoce, porque nunca salió del castillo del gremio de los torturadores. Y ahí pasa de todo. Hay animales que hablan con la voz de las víctimas que han comido y así engañan a los familiares de las víctimas para acercarse. Hay universos de espejo que funcionan con leyes einsteinianas, de geometrías no euclidianas. Hay naves que van por el espacio a vela, porque son naves que funcionan aparentemente con energía solar. Y en la segunda saga, esta saga se llama El Libro del Sol Nuevo, la segunda se llama El Libro del Sol Largo, y la tercera se llama El Libro del Sol Corto. En la segunda saga, el mundo es otro, el protagonista es una especie de cura de barrio que al mismo tiempo es una suerte de augur que mata animales y lee las tripas. Pero ahí nos enteramos de que el mundo donde vive Severian está dentro de una nave donde también transcurre este mundo. Y está transportando a los que tienen que exiliarse de un planeta de sol agotado a otro lugar. Solo les voy a decir esto, para que se den una idea de cómo funciona el humor y la prosa el humor imperturbable de Woolf. En un momento determinado, cuando Severian sale al mundo, lo invitan a un banquete unos nobles. Y como son contrarios a la princesa que participó de una rebelión, lo invitan a un banquete. Después del banquete le dicen que lo que le han servido, la carne que ha comido es la carne de esa chica, de la cual estaba enamorado y que ayudó a matarse, le dio una daga. Y desde ese momento, durante toda la novela, Severian a veces es mujer y a veces es hombre. A veces habla con la voz de ella. Nadie se entera demasiado de esto, pero él lo dice. Pero al mismo tiempo, tampoco lo sabemos, porque él dice todo el tiempo que tiene memoria absoluta. De hecho, después nos enteramos que está escribiendo desde que llega más o menos a la cumbre de esa sociedad, porque en realidad, como todos los héroes de este tipo de ficciones, está destinado a ser monarca, en este caso autarca. O bueno, muchos. Pero al mismo tiempo puede pasar por un lugar donde una llanura que él llama Pampas y donde una cantinera de aspecto, de apariencia, porque él nunca describe totalmente, y eso es parte de su método, describe a medias. Severian dice que tiene memoria absoluta, pero al mismo tiempo, si uno lee con atención, lo sorprende desdiciéndose y mintiendo muchas veces sin decirlo,
de manera que no sabemos si tiene memoria absoluta o no sabemos si miente a propósito. De todas maneras, lo que quería decir es esto, en un momento pasa por en el último volumen de la primera tetralogía, pasa por una llanura que él llama Las Pampas, de Pampas, y hay una tabernera que se llama Mafalda. De este tipo de sutilezas el libro está lleno. Woolf se puede leer en todos los niveles, como entretenimiento, como extraordinaria prosa, y les puedo garantizar que es una prosa de un refinamiento exquisito y de una capacidad de descripción sin par, porque he traducido 9 libros de Woolf. Y su influencia es muy notable en algunos de los escritores que llegan ahora a nosotros. Creo que no tengo mucho tiempo más y me quedé hablando del siglo XX y no del XXI. Quiero mencionar lo siguiente. Yo dije que hay pocos escritores del fantástico tal como se entiende hasta ahora. Yo creo que la impresión de que no de entrada en un universo, que eso corresponde a otros autores, no de entrada, de ingreso en un universo desestabilizador, sino de que ese universo nos impregna, está en pocos libros del fantástico de hoy. Uno de los autores que logran hacer eso, estoy diciendo porque pienso que, como una confesión al margen, que uno de los libros que a mí realmente me dio miedo en la vida, y no estaba dentro del libro, realmente algo del libro había salido y me envolvía, es The Turn of the Screw. A mí es uno de los libros que más me inquietó, que realmente más me dio miedo. Ese tipo de fantástico que está basado en el punto de vista, en la descripción cautelosa, en el retaseo y la escatimación de datos, pero la sugerencia a través de una visión parcial en la que no podemos confiar demasiado, pero que nos da la única visión posible en ese momento, lo practican muy pocos escritores. Uno de ellos es un inglés que se llama M. John Harrison. Yo creo que es el único escritor que realmente ha hecho algo con la herencia de Cortázar, de los que yo conozco en las lenguas que puedo leer, que la verdad que no son muchas. Y M. John Harrison tiene una novela que se llama The Curse of the Heart, El curso del corazón, o La maldición del corazón, si uno atiende a la pronunciación, en donde sucede algo muy curioso, que es que él da un giro que ya formará parte de la literatura del siglo XXI en relación a este tipo de fantástico, el fantástico tradicional indiscernible, y es que muestra el monstruo. No voy a abundar en esto, pero hemos oído a Borges, hemos sabido de las dificultades del cine para el fantástico porque se pierde la impresión de que el monstruo hay que imaginarlo. Hemos leído a los escritores esforzándose porque uno sienta la presencia y no lo ve inmediatamente, o por lo menos lo vea sin que ellos lo nombren explícitamente. No, Harrison describe al monstruo, describe la presencia sobrenatural, porque su literatura está convencida de que lo sobrenatural no es sobrenatural, es decir, incorpora la presencia física de lo mítico, en general mitos paganos, en la vida de personajes que no son muy cercanos porque son personajes que fueron jóvenes en los años 80, para entendernos. Y conozco pocas novelas, como El curso del corazón, que producen esto, que todos aquellos que lo leyeron comentan, qué novela extraordinaria, ¿no? ¿No te hizo mal? Hace mal, es una novela que hace mal. Es un efecto muy curioso, Hay muchas cosas que hacen mal en el mundo, pero la sensación de que una historia que a uno le puede resultar totalmente ajena
produzca un malestar, y por lo tanto un malestar físico y al mismo tiempo anímico, emotivo, que lleva a la reflexión de por qué está sucediendo eso, me parece que además de literario es profundamente político, porque estamos acostumbrados a todo tipo de malestares y encontramos el foco continuamente, pero ese tipo de experiencia que obliga a pensar en otras raíces del malestar es muy poco frecuente en la literatura. La novela se llama El curso del corazón y hay un libro de cuentos de él que está traducido, publicado en Argentina, que dentro de poco se va a reeditar. El curso del corazón lo editó en Minotauro en España, está agotada y dentro de poco se va a reeditar acá. Y hay un libro de cuentos de él que se llama Preparativos de viaje. Que es, si cabe, incluso probablemente sea todavía mejor que la novela. En este orden. Termino. Solo les quería decir una cosa más. Hay 3 o 4 escritores, lamentablemente, perdonen que me detuve en eso, bueno, al final me parece que estaba bien hablar de Woolf, que era lo que en realidad secretamente yo quería desde el principio. Hay 3 o 4 escritores que han hecho algo nuevo con el orden poético, con la textualidad, que es donde están sucediendo las cosas del fantástico. Se mezclan los géneros, lo irreal pasa por mandato del libro y no por un esfuerzo paulatino de convicción. Y los órdenes se mezclan permanentemente, incluso con los órdenes de lo ficticio proveniente del mundo pop. Entran a las series de televisión, entran a jugar personajes de las series de televisión. Hay novelas hechas enteramente con personajes de series de televisión. Hay novelas y cuentos donde interactúan. La novela Los muertos del español Jordi Carrión es solamente una serie de televisión contada como una serie de televisión con personas que reviven. Y reviven viniendo de otras series de televisión. Está interceptada tiene 2 temporadas la serie y en el medio hay una discusión prolongadísima e instruida de críticos sobre las características de esa serie, hecha como un gran ensayo. Esto para dar idea de la naturaleza nueva del género. Está la norteamericana Kelly Link, que es la gran reina para mí de lo que se llama la fricción weird, que reúne lo extraño, el fantasy, los jóvenes raros, y por último acaba de salir y se consigue ahora en Buenos Aires una novela de un norteamericano que se llama Mark Danielewski, que es una novela que pesa como 1,5 kg y que tiene todo tipo de invenciones, tipográficas, formales, genéricas, y combina el ensayo, porque también trata de un manuscrito encontrado, que es un ensayo sobre una película, en donde se cuenta la historia de una pareja que compra una casa y descubre que la casa crece por dentro. Crece a tal punto que se convierte en algo verdaderamente abismal, entonces hay expediciones, drama familiar, etc. Todo esto es la película que cuenta un ensayo que es encontrado por un personaje que también al mismo tiempo cuenta cómo la lectura de ese ensayo le trastorna la vida. Da miedo. Da miedo como las novelas de Stephen King. Y es muy curioso que un escritor tan experimental, tan intertextual, tan ambicioso en el plano formal, sepa que hay algo que asimilar del terror, que es un género, como dijo nuestro compañero, tiene una historia relativamente reciente, pero probablemente sea el más resistente y el que más todavía tiene que dar a la literatura fantástica. Bueno, disculpen que me extendí, eso es todo. Muchísimas gracias, Marcelo. Realmente gracias.
Bien, tenemos un rato para intercambiar, para conversar, para preguntar, así que si ustedes gustan, aquí están los expositores. Discúlpame, ¿después se lo das al muchacho que está allá al fondo? Sí. Sí. Si me permiten hacer dos preguntas distintas. Una, a Mariela, quería preguntarte cuáles son las ediciones en español que existen de los autores que mencionaste, porque sé que son raras. Nosotros leímos con vos La Mandrágora, que es una novela fantástica y se la recomiendo a todos por demás. Al Raune. Bueno, eso, ¿qué es lo que disponemos para los que no hablamos alemán? En realidad, la verdad es que de Perutz está traducido casi todo, porque dos amigos de Perutz, un matrimonio amigo de Perutz, emigró a Argentina. De hecho, Perutz consideró venir a Argentina, así que se consigue, no hay tantas reediciones, pero se consigue, y fueron traducidas por esta amiga de él que se llama Annie Rennie. Creo que hay en Tusquets, se reeditó lo último, es más, te digo que por Mercado Libre, de hecho se consigue, busquen porque es... ¿Cómo? En Mushnik, exactamente, y hay ediciones muy viejas, de hecho, pero son los mismos textos. Lo que se reeditó ahora es Alexander Larned Holenia, pero se consigue muy caro porque hay dos reediciones, una de un texto que se llama Marte en Aries. Yo les diría que empiecen por otro lugar, de hecho, les recomiendo mejor que entren por otro lugar, digamos, que es por el Conde Luna. No les quiero decir que no lean Marte en Aries, pero entren por algún otro lugar. Y eso se consiguen también en ediciones muy viejas, en Caralt, en ediciones de Barcelona, las tienen que buscar un poco. De Evers no hay tantas traducciones, de hecho es una tarea por hacer. Lo que se consigue es La Mandrágora, pero obviamente lo edita Valdemar, todo se edita en España y es caro. Y también está, por supuesto, Die Spinne, la araña, que se consigue en esta edición. Hay una edición de cuentos aracnofóbicos o algo así. Eso también se puede leer. Y hay una edición también, Elvio Gandolfo incluyó uno de sus textos, El Carnaval en Cádiz, en una edición de cuentos a ver, del Centro Editor, exactamente, sí, sí, gracias. Y hay un texto más que se editó hace muchísimo tiempo, en el 35, que yo conseguí ahora, que se llama Horror, Das Grauen, y ese texto casi no se consigue, así que ese quedará en fotocopiadora o lo daremos en alguno de los seminarios en la UBA. Gracias. Y quería también preguntarle a Marcelo si podría comentar rápidamente el autor China Mieville y la novela que tradujiste de La Sogue. Yo creo que La Sogue es una buena novela, pero creo que es una novela todavía muy derivativa, muy deudora de tipos de ideas muy presentes en el siglo XX. La idea de la rebelión de personajes del espejo, ya por el hecho mismo de tener un espejo, hace pensar inmediatamente en Borges. Desde el punto de vista narrativo, no ofrece gran innovación. Es inquietante, pero al mismo tiempo también tiene esa imaginería del hombre digamos, de tierra arrasada, de posapocalipsis o en medio apocalipsis, que yo creo que está agonizando. El cine se ha apropiado de las ideas de apocalipsis, de la imaginería, de la escenificación, de todo tipo de apocalipsis, postnuclear, postcatástrofe natural, postguerra, lo que sea. Y me parece que hoy en día, no solo no es fructífero,
para que la literatura responda, replique y contraríe el robo de la experiencia, sino que mima, que malcría un aspecto mórbido del disfrute cultural contemporáneo, que es precisamente la idea de que, en definitiva, todo esto se va a ir pronto a la mierda. Yo creo que no, creo que eso es una salida conformista y conservadora y perniciosa, y que podemos seguir, que esto puede durar muchísimo. Y cada vez empeorando lentamente, tal como se extiende hoy la vejez del ciudadano común dentro de condiciones no muy buenas para cualquiera que tenga 90 años y que tenga que vivir hasta los 110, porque no es muy bueno vivir a esa edad en este mundo. Y creo que con todo lo bien que escribe Mieville y con lo eficaz que es esa novelita, forma parte de este imaginario que yo creo que no, que hay que darlo por terminado. Se apropió el cine de eso, el cine pochoclero, ¿no? Perdón. Bueno, hay algo que me olvidé de mencionar sobre Peruzzi, es que, con respecto a la pregunta que hizo recién, y es que fue publicado por MC, el maestro de Juicio Final, así que ahí hay alguna reedición que también se consigue. Borges admiraba mucho a Peruzzi. Está atrás el muchacho. Sí, me indicó que le pide que se acerque. Ahí avanza. Gracias. Del gótico de 1816, Frankenstein, Mary Shelley, a Barnard, 1966, Sudáfrica, el trasplante de corazón, el primer Frankenstein. Y de la humanización de Calvino, esa línea invisible entre lo fantástico y lo real. ¿Qué es lo que le queda si la revolución genética puede promover la salud en el equilibrio en los 30.000 genes del genoma humano? Dejo abierta la pregunta y puedo retirarla, porque anteriormente la descalificaron. Ya tenemos, gracias. No te vayas. Mira, la verdad es que tendría que tener un coeficiente de 500 intelectual para responder eso. ¿La podrías...? No. No. Digo, si la podés simplificar en algo un poquito más... Podría decir que en el diario, cualquiera de ellos, para mí son todos de izquierda porque hablan de ciencia, no voy a dar nombre. Perdón. Cualquier diario que uno pueda acceder, y soy de baja lectura, puede publicar una nota científica, pero si el virus de HIV fuera de protocolo de investigación, un médico en Filadelfia, 8 de diciembre, New York Times, y 13 de diciembre, publicado en El País, aquí por perfil, es un subversivo ese doctor, y utiliza una medicación de la propia hija de 10 años para quitar cáncer de leucemia en 7 meses. Pero la conducta humana necesita de lo fantástico, desde niño. Y si esa condición genética de la conducta está dada, ¿qué pasará? Aquello que se vio desde el comunismo en el ser humano nuevo por la educación. Yo descubrí tardíamente a María Montessori. Estimulaba la libertad del individuo con sus características para la educación. Trabajó con niños huérfanos. Piaget es un poco posterior. Pero si la revolución genética desde 1953 con el helicoide del ADN, Watson y Crick, más allá que fue descalificado Watson porque dijo que los negros eran más tarados que los blancos, el tema es, o está gaga Watson por la edad, pero al mismo tiempo la revolución genética es el horizonte a una humanización del simio,
de Tim Burton. Buenísimo. Sí. ¿Es una pregunta eso? Sí, Está bien. porque la humanización está puesta en el texto. Ya está, gracias. Le agradecemos. Renuncio. Muchas gracias. Acá tenemos a alguien. Aquí hay una pregunta. ¿Con genética? No. Nada. Lo mío es mucho más simple y muy poco académico. En base un poco a lo que estabas vos mencionando acerca de la vigencia o no de la literatura fantástica. Y pareciera que, según tus comentarios, lo que está más actual o sobrevive se vincula con la virtualidad. Me preguntaba, y en realidad se lo pregunto a todos, porque me interesa saber su opinión, si les parece que hoy puede sobrevivir o puede revivir con fuerza una literatura fantástica más al estilo de lo que han comentado de la historia, del desarrollo, ¿no?, de la literatura fantástica, de sus inicios, o que han tomado como referencia también a Cortázar. Si les parece que esa literatura tiene vigencia en algún autor hoy, o si podría tenerla. No, está bien, está bien. No, o sea, les voy a pasar la palabra, seguro que paso la palabra, me parece, para allá, en relación con la vigencia y la actualidad de lo fantástico. Sí. Me parece que Marcelo dijo algo al respecto y Sí. después seguirá diciendo, pero sí puedo decir algo en relación con los anuncios de muerte de lo fantástico, porque además hay un crítico que anunció la muerte de lo fantástico, un crítico central, Todorov, que anunció la muerte de lo fantástico a partir del psicoanálisis y de Kafka. Y lo fantástico no murió, está claro. Y hoy estamos hablando acerca de eso. Y Todorov sí, dicen acá. Así que me parece que si se entiende lo fantástico como categoría histórica, hay que pensar que van a resurgir transformaciones y que, bueno, digamos, de eso ¿Tenemos viviremos. fe? Sí. No sé, sí, supongo que sí. Pero bueno, quizás se pueden referir a la actualidad de lo fantástico más allá. Sí, creo que en lo que yo dije, contando un poco el recorrido que hizo Calvino en su construcción de una propuesta de fantástico, de literatura fantástica, muy contemporánea, muy vigente. Era una propuesta, él la incluye entre su propuesta para el próximo milenio. Entonces, lo que habló acá el colega, Calvino lo estaba vislumbrando, esta deformación, esta multiplicación de las formas, esta deformación, obviamente. Entonces, creo que la vigencia es indiscutible. Y yo vuelvo con Calvino, obviamente, que considero mi maestro, vuelvo a proponer la vigencia de lo fantástico clásico. Sí, Porque si hoy leemos a ese El tipo de Orlando fantástico me Furioso refería. o Sí. leemos la Metamorfosis de Ovidio, estamos haciendo una relectura contemporánea a la luz de lo que somos nosotros, por supuesto, los modernos, los contemporáneos, pero podemos todavía encontrar en los clásicos respuestas, estímulos, interrogantes, provocaciones, innovaciones posibles para nosotros. Así que yo creo que sí. En tanto nos querramos Soy escapar de la optimista. realidad, seguro. Sí. Ok. Pero no se trata de la realidad. Se trata precisamente de recuperar la realidad, porque una de las cosas más importantes, Ajá. o por lo menos algo que tenga consistencia de experiencia íntima, individualizada, y al mismo tiempo un tipo de experiencia que te revele y te haga vivir, que encarne en el lector o que haga encarnar en el lector la inconsistencia la inconsistencia de toda identidad, la impermanencia del ser, en fin, esa es una experiencia que solo la gran literatura da y que la literatura fantástica se ha especializado en dar. Lo que pasa es que las representaciones de la realidad o las ideas de la realidad con que ha trabajado la literatura que vos querés que siga vigente, ya son patrimonio
de la irrealidad que vivimos continuamente. Entonces hace para si se trata de evadirse, se trata de evadirse a la realidad verdadera. Que para cada cual tendrá una naturaleza verdaderamente diferente. Sería casi una crónica. En ese sentido, la literatura fantástica es una de las formas artísticas en general mejor dotadas. En principio porque sucede en la literatura y produce ese fenómeno y funciona con ese mecanismo tan extraño que es ¿por qué razón? A través de unos puntitos negros en una página en blanco a uno le aparecen universos en la cabeza. Es muy raro, da la pauta de cómo no solamente funciona la literatura, sino la experiencia humana, la mente humana y nuestra impermanencia en general. Bien, como esos mundos son bastante raros, pero todo se trata de que las formas propongan un modo de acercamiento a lo que se está diciendo no lo más ajeno posible, pero que no sea exactamente el modo de acercamiento a que la comodidad del consumo inmediato nos ha habituado. Entonces te vas a encontrar con una literatura fantástica que no funciona, evidentemente, como la de Cortázar. Es otra cosa, lo cual no invalida que uno siga leyendo a Cortázar, y pase algo, y pasen muchas cosas. Pero las apariencias cambian. No puede haber historias nuevas si no hay nuevo trato con las apariencias. Okay. Patricio. Bueno, yo quizá en lo que vos apuntaste tengo para aportar lo siguiente, que me parece artificial que desde la actualidad se quiera emular algo que sucedió en un momento en especial. Todo cambia, los escritores cambian a través de su propia vida, nosotros cambiamos, y la literatura como género también va cambiando, porque va incorporando nuevas cosas. Quizá nadie lo sabía, pero cuando llega Drácula, ni el mismo Bram Stoker sabía que tenía como recurso el romanticismo, que no lo tenía que no lo tenía Horace Walpole con El Castillo de Otranto. ¿Por qué? Porque apareció, simplemente porque apareció. Si en el victoriano uno trataba de hacer un gótico desde los orígenes, seguramente iba a ser forzado, porque ese escritor no iba a estar atravesado por la realidad que vivía. Entonces, en este caso digo, prefiero leer los géneros actuales deformados con respecto a la óptica principal, que quizá te enfocas vos, porque son más auténticos de lo que le pasa al escritor con su medio ambiente. Después lo otro sería nostálgico, y para eso vamos a los escritores que vivían en esa época. Lo hicieron muy bien. Nos estamos pasando ya de la hora, así que les agradecemos muchísimo. Disculpa, la continuamos en el pasillo, ¿te parece? Les agradecemos muchísimo entonces su presencia y tributamos, por favor. No es un chivo, es una publicidad simplemente. Como no sé comprimir, como no jamás podría escribir microficción, ni buena ni mala, no podría, porque no sé comprimir, se me quedó en el tintero esto. Hay de esa literatura que yo estoy mencionando, que funciona con apariencias nuevas, con mezclas nuevas y con combinaciones formales nuevas, hay en Argentina. Hay un escritor que firma con el seudónimo de J.P. Sooey, que tiene un libro de una especie de cuento que se llama Sol Artificial, que les recomiendo mucho. Hay una escritora que escribió, por ahora es ensayista, es pensadora, pero escribió un solo libro de narración que se llama Flavia Costa, que tiene una novela, un libro de cuentos relacionados entre sí en un mundo curiosísimo, poético, que se llama Las Anfibias. Sí, claro. Hay una novela de un escritor que lamentablemente murió joven, Rafael Pinedo, que ese sí es una novela muy curiosa en mundo posapocalíptico, porque es un mundo posapocalíptico cruzado por literatura argentina, por Lamborghini, que se llama Plop, la novela. Y están todos los libros del Gandolfo que están en esta sala y que no se pueden dejar de leer. Bien, les tributamos un nuevo aplauso a todos los integrantes del panel y les agradecemos mucho y los invitamos a la continuidad del encuentro de literatura fantástica. Muchísimas gracias.